Hola, ¿qué tal? Yo soy Al. En este video voy a programar en Python un generador de escalas musicales. Si sabes un poco de música, probablemente sabes un poco de teoría musical. Las escalas musicales son una serie de notas secuenciales cuya distancia mínima en occidente es de medio tono o un semitono. Estas escalas inician y terminan en la misma nota una octava arriba. Si no sabes nada de música pero sabes de matemáticas, una octava es el duplo de una frecuencia. Es decir, si la escala inicia en 440 Hz, esta termina en 880 Hz. En nuestra construcción de escalas tenemos que tener presente que la distancia de la primera a la última nota será de 12 semitonos. Las escalas más comunes están formadas por dos tetracordes. ¿Qué es un tetracorde? Un tetracorde son 4 notas secuenciales. La distancia que pueden tener estos tetracordes entre sus notas es de un semitono, un tono o tono y medio. Y estos dos tetracordes los podremos unir con un tono o un semitono. Para hacer esto más claro, ejemplificaré la construcción de una escala mayor. Las notas de una escala mayor son do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Estas 4 primeras notas forman un tetracorde. Estas otras 4 notas forman otro tetracorde. La unión de estos tetracordes en el caso de esta escala se realiza por un tono. Y la distancia entre cada nota del primer tetracorde queda de la siguiente manera. La distancia entre cada nota del segundo tetracorde, o correctamente llamado tetracorde superior, queda de esta manera. No te preocupes si esto suena muy técnico, será sencillo. Solo mantente atento. También tengo un video explicando la teoría de la escala mayor, aunque no es necesario. Vamos a la programación. Vamos a importar random. Creamos un diccionario con los intervalos posibles entre nota y nota. En este caso es un semitono, un tono que equivale a 2 semitonos y tono y medio que equivale a 3 semitonos. Creamos una lista llamada escala. Ahí almacenaremos las notas seleccionadas por nuestro programa y un contador para verificar cuántos semitonos llevamos. Ahora creamos una función. Esta generará un tetracorde. No siempre serán 4 notas, aunque el nombre se refiere a 4 notas. Esta función generará un máximo de 5 notas. Lo importante es que al terminar los dos tetracordes, la suma de los semitonos sea 12. Creo que los intervalos y la suma la colocaré dentro de la función. Y agregaré una lista llamada tetracorde. Con while realizaremos un ciclo. Esta suma es la suma de los intervalos. La suma de los intervalos del tetracorde inferior nunca es mayor a 6 semitonos. Y hasta donde sé, nunca es menor a 5 semitonos. Mientras la suma sea menor a 5, seleccionamos al azar un intervalo del diccionario intervalos. Esto lo hacemos con random choice. Lo voy a desglosar en 2 líneas de código para los que apenas están iniciando con Python. Pero al final utilizaremos únicamente esta línea. Queremos obtener al azar uno de los elementos del diccionario. Recordemos que los diccionarios están construidos por pares, key value. Creamos una lista solamente con la parte del diccionario que representa keys y la llamamos key list. De esta lista seleccionamos al azar un elemento. Una vez que hemos seleccionado el intervalo, lo agregamos a la suma. En este caso, queremos el valor dentro del diccionario. Aún no agregamos el intervalo a la lista. Primero tendrá que pasar algunos filtros. Uno de los intervalos menos comunes en la construcción de una escala es el de segunda aumentada o tono y medio. En este momento, cada intervalo tiene una probabilidad de 0.33 de ser seleccionado, pero no queremos eso para la segunda aumentada o tono y medio. Si el intervalo es de tono y medio o 3 semitonos y al generar un número al azar entre 0 y 9 obtenemos un número mayor de 3, ejemplo 4, 5, 6, 7, 8 y 9, eliminamos ese intervalo de la suma y seguimos nuestro ciclo. El segundo filtro es para los semitonos. Estos son un poco más frecuentes que las segundas aumentadas, pero menos que los tonos.
En este filtro, si el número es menor que 5, eliminamos el intervalo de la suma. No lo almacenamos en la lista y continuamos el ciclo. El último filtro es para evitar que la suma de los intervalos de este tetracorde sea mayor a 6 semitonos. Si es así, eliminamos el intervalo y seguimos eligiendo. Tenemos que colocar un último if. ¿Puedes averiguar para qué funciona? Te invito a que pruebes el código con estas líneas y sin ellas varias veces y verás para qué funciona. Una condición más. Cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, agregamos el intervalo a la lista tetracorde y regresamos el tetracorde, que en este caso es el inferior. ¿Qué hacemos para el tetracorde superior? Podemos crear una nueva función. Solo tenemos que tener en cuenta que el tetracorde superior tiene una diferencia, siempre suma 5 semitonos. Para no crear otra función, en el tercer filtro colocaremos una variable llamada umbral, la cual será recibida por la función. Cuando el tetracorde inferior es de 5 semitonos, la unión con el tetracorde superior es de un tono. Y cuando el tetracorde inferior es de 6 semitonos, la unión es de un semitono. Por lo tanto, necesito la suma de semitonos del tetracorde. En vez de regresar únicamente el tetracorde, regresaré una lista con el tetracorde y la suma. El programa ya está casi terminado. Te sugiero que detengas el video e intentes terminarlo. Solo tienes que ejecutar la función colocando el umbral, ya sea 6 o 5 dependiendo del tetracorde que estés generando, y lo agregas a la lista escala. Con un if, agregas un tono o un semitono dependiendo de la suma del primer tetracorde generado. Luego generas el tetracorde superior y lo agregas a la escala. Imprimimos el resultado y ya está listo. Ok, yo lo hice de esta forma. En la variable tetra y suma almaceno el tetracorde inferior con un umbral de 6. Para agregarlo a la escala, coloco entre corchetes el número 0 para que únicamente agregue el tetracorde y no la suma. Para acceder a la suma utilizo tetra y suma, corchetes y el número 1. Si este es igual a 5, entonces agrego a la escala T mayúscula, que quiere decir tono. Si es igual a 6, agrego ST, que quiere decir semitono. Y luego vuelvo a ejecutar la función, pero ahora con umbral de 5, y la agrego a la escala. Imprimo. Chequemos en la terminal. Esta escala es similar a un modo lidio, pero tiene la segunda bemol. Generemos otra. Esta es parecida a un modo lidio con la séptima bemol y un cromatismo entre la tónica y la segunda. Además, el tetracorde superior es como el de una escala de blues. Este puede sonar muy interesante. Otra escala más. Este inicia como una escala dominante de 8 notas, que también algunos la llaman simétrica disminuida. Bueno, inicia así y la parte superior nuevamente es como una escala de blues. Y bueno, así podemos generar muchas escalas. Lo interesante será hacer música con ellas. Veamos la última. Esta es una escala menor melódica, tal cual. Con Flask hice una versión más amigable. Veamos cómo funciona. Como puedes ver, es muy amigable. Solo tienes que apretar un botón y la escala es generada automáticamente. Mucho más fácil que hacerlo con la terminal. Si aún no te suscribes, es momento de hacerlo. Comparte este video, coloca un like, comenta, sígueme en Twitter y sigue programando. Nos vemos pronto.